Sofía tenía huecos. Y durante mucho tiempo creo que su vida era exactamente como la había sonado. No era perfecta, pero era suya. Cada mañana comenzaba igual. El suave sonido del despertador a las 6, la luz del sol entrando lentamente por las cortinas blancas. Y el aroma del café recién hecho llenando la coquina. Sofía siempre se levantaba antes que Ricardo. Era su pequeño ritual. Su momento de paz antes de que el mundo despertara. Se miraba el espejo mientras se recogía el cabello. Las líneas en su rostro contaban historias. Actos de sacrificio. Amor, noches sin dormir. Decisions difíciles. No era la joven de antes. Pero había algo en ella. Más valioso que la juventud. Una calma que solo da el tiempo. Había dedicado su vida a su familia. Cuando sus hijos eran pequeños, dejó su trabajo para cuidarlos. Recordaba perfectamente el dat en que tomó esa decisión. Tenía una oportunidad profesional importante, algo que había esperado durante años, pero también tenía dos niñas que necesitaban a su madre. Eligió cuidarse, nunca se arrepintió. O al menos eso se decía a sí misma. Sus hijos ahora eran adultos, vivían lejos, estudiaban, construían sus propias vidas, acaso que antes estaba llena de risas, gritos, y pasos apresurados. Ahora era silenciosa, demasiado silenciosa. Ricardo su esposo siempre había sido un hombre ambicioso. Cuando se conocieron, él no tenía nada, solo sueños. Sofía creó en él, cuando nadie más lo lo apoyó, lo impulsó, lo sostuvo en los momentos en que quería renders, y juntos construían todo una casa grande, un negocio exitoso, una vida que desde fuera parecía perfecta, pero con el éxito. Ricardo cambió. Al principio fueron pequeños details. Aguadas tarde. Llamadas que terminaban cuando ella entraba en la habitación. Viajes inesperados. Trabajo de chia el siempre. Y Sofía le crea letters. Porque el amor también es eso. Confiar incluso cuando algo dentro de ti duda. Pero con el paso del tiempo, esas pequeñas cosas se volvieron imposibles de ignoro. Ricardo ya no la abrazaba como antes. Ya no la preguntaba como había sido su letters. Ya no la miraba con brillo en los ojos, que una vez la hizo sentir especial. Ahora, cuando estaban juntos, parecía que había un muro invisible entre ellos. Dona noche mientras sunaban, Sofía intentó iniciar una conversación. ¿Recuerdas cuando vayamos a la playa por primera vez? Preguntó con una sonrisa suave. Ricardo levantó la mirada apenas unos segundos. Fue hace mucho, respondió, sin tears, mientras revisaba su teléfono. Es pequeño momento. Dolió mis de lo que Sofía quiso admitir, porque no era solo una respuesta fría. Letters era una señal de que algo se estaba apagando. De que tal vez ya no eran los mismos. Sofía intentó salvar lo que tenían, propuso salir, hacer viajes, pasar tiempo juntos, pero Ricardo siempre tenía una excusa. Estoy ocupado la próxima semana, no ahora, y así la distancia
Creccio sin gritos, sin discusiones. Solo silencio. Pero el silencio. A veces es ms peligroso que cualquier pelea. Una tarde, Sofía recibió la visita de Claudia. Era la mejor amiga de su hija. Una joven de 25 años, Lina de vida, risas y energía letters. Claudia era todo lo que Sofía ya no era. Jovan, libra espontánea, tía Sofía. Dio entrando a la casa con una sonrisa brillante. Tenía ganos de verte. Sofía sonrió con carico. Siempre había cuidado como si fuera parte de la familia. Había estado en compligos, reuniones, en compligos, en momentos difíciles. La veía casi como una hija y mes. Esa tarde tomarán café juntas. Hablarán de la vida, de los estudios, de los planes futuros. Claudia mencionó a Ricardo varias veces, pero Sofía no la dio importancia. Por chulo Haraya. Nunca imagino lo que realmente estaba pasando. Esa noche, Ricardo Lego, ms tarde, de lo habitual, reunión, dio brevemente, dando su chaqueta sobre la silla. Sofía notó algo diferente. Un perfume que no era el suyo. Una sonrisa leve. Casi oculta, pero decidió no preguntar. Por a veces. El miedo a la respuesta es más fuerte que la curiosidad. Los días seguirán pasando. Y los señales se volverán más evidentes. Ricardo protegía su teléfono como si fuera un secreto. Lo lavaba a todas partes, incluso Obabo. Sofía empezó a sentirse incómoda. No entendía porqué. Algo dentro de ella la decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras veía televisión sola en la sala, escuchó el sonido de un mensaje. Provenían del teléfono de Ricardo que había quedado olvidado sobre la mesa. Miró la pantalla. Ala no lo toca. No al principio. Su corazón empezó a latir más rápido. Sabía que cruzar esa línea cambiaría todo, porque una vez que ves la verdad, no puedes volver atrás. Se levantó lentamente, caminó hacia la mesa. Sus manos temblaban. No lo hagas, susurró para sí misma, pero algo más fuerte la empujó. Algo que no era duda, era intuición. Tomó el teléfono. La pantalla se iluminó. Un mensaje nuevo, un nombre. Y en ese instante, la vida que Sofía conocía comenzó a derrumbarse, porque a veces una sola mirada es suficiente para destruir toda una historia de amor. El mensaje seguía brillando en la pantalla del teléfono como si se burlara de ella. Sofía no podía apartar la mirada. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. El sonido del televisor en la sala, el tic-tac del reloj en la pared, incluso su propia respiración, todo se había vuelto distante, irrelevante, como si ya no perteneciera a esa realidad. Te extraño. Anoche fue increíble. Esa frase simple había abierto una grieta imposible de cerrar. Sofía sintió como el aire se le quedaba atrapado en el pecho. No entendía qué estaba pasando, pero su cuerpo ya lo entendía todo antes que su mente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Primero un pequeño movimiento, luego un temblor más fuerte, incontrolable. Miró hacia el pasillo. Ricardo seguía en la ducha. El sonido del agua caía como si nada estuviera ocurriendo en el mundo, como si esa casa no estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Sofía tragó saliva. No quería mirar más. No quería saber más. Pero algo dentro de ella, algo profundo y doloroso, ya había cruzado un punto de no retorno. Deslizó el dedo sobre la pantalla. El teléfono no estaba bloqueado. Un error. O demasiada confianza. Entró a las conversaciones. Y ahí, el golpe fue brutal. Mensajes diarios, fotos,
Audios, llamadas ocultas, emojis, promesas, palabras que Sofía nunca había escuchado dirigidas a ella en mucho tiempo. Su respiración se volvió irregular. Cada mensaje era una herida nueva. Cada palabra, una traición más profunda. Y entonces vio el nombre. Claudia. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Claudia no era una desconocida. Claudia era la amiga de su hija. Claudia era la persona que había entrado a su casa sin miedo, que había comido en su mesa, que había reído con su familia, que la llamaba tía Sofía con una sonrisa inocente. El mundo giró lentamente a su alrededor. No podía ser verdad. Volvió a mirar el teléfono, como si leerlo una vez más pudiera cambiar el resultado. Pero no cambió. Solo dolía más. Un ruido en el baño la sacó de su trance. El agua se detuvo. Ricardo iba a salir. Sofía reaccionó instintivamente. Cerró la conversación y dejó el teléfono exactamente donde estaba. Se sentó en el sofá como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, ya no era la misma. Su corazón latía con violencia, como un animal atrapado. Ricardo apareció segundos después, con una toalla en la cintura, secándose el cabello con calma. ¿Todo bien?, preguntó él sin mirarla realmente. Sofía lo observó. Por primera vez, lo miró de verdad. Ese hombre con el que había compartido más de 20 años. Ese hombre al que había defendido incluso cuando el mundo dudaba de él. Ese hombre que ahora parecía un extraño. Sí, respondió ella lentamente. Pero no era verdad. Nada estaba bien. Ricardo tomó su teléfono de la mesa sin sospechar nada. Lo desbloqueó rápidamente. Sonrió levemente al ver la pantalla, como si algo ahí le diera satisfacción. Sofía lo notó. Esa pequeña sonrisa, esa tranquilidad, esa seguridad. Y eso fue lo más doloroso, porque él no tenía miedo de ser descubierto. Eso significaba que ya se había acostumbrado a mentir. Esa noche, Sofía no durmió. Ricardo sí, como si nada hubiera pasado, como si no estuviera destruyendo una vida a escondidas. Sofía se quedó mirando el techo en la oscuridad, con los ojos abiertos, sintiendo cómo cada recuerdo feliz comenzaba a deformarse. Las cenas familiares, los aniversarios, los abrazos, las promesas, todo contaminado ahora por una sola verdad, la traición. Al día siguiente, Sofía intentó comportarse con normalidad. Preparó el desayuno como siempre, colocó la taza de café frente a Ricardo. «Gracias», dijo él sin mirarla, revisando su teléfono otra vez. Otra vez el teléfono. Sofía lo observó en silencio. Cada segundo confirmaba lo que ya sabía. Había alguien más. Y no era una sospecha. Era una realidad. Durante los siguientes días, Sofía empezó a observarlo todo con una nueva mirada. Ya no era la esposa confiada. Era alguien que estaba despertando de una mentira larga y dolorosa. Ricardo salía más tarde de lo normal. Recibía llamadas que contestaba en otra habitación. Sonreía cuando no había razón para hacerlo. Y lo más extraño era su distancia emocional. Ya no discutían, ya no hablaban, ya no compartían nada. Solo coexistían, como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Una tarde, Sofía decidió visitar a su hija. Necesitaba escapar de esa casa, aunque fuera por unas horas. Necesitaba respirar otro aire. Su hija la recibió con cariño, sin notar nada extraño. «Mamá, estás un poco seria. ¿Todo bien?» Sofía forzó una sonrisa. «Sí, solo estoy cansada», pero mientras estaba allí, algo la perturbó aún más. Claudia también estaba en la casa, sentada en el sofá, riéndose, usando su celular. Tan normal, tan tranquila, tan culpable sin parecerlo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Claudia la saludó con entusiasmo. «Tía Sofía, qué gusto verla». Sofía la miró. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La misma chica, la misma sonrisa, la misma persona que ahora aparecía en los mensajes de su esposo. «Hola, Claudia», respondió Sofía con voz controlada. Pero por dentro, algo se quebró un poco más. Esa noche, al volver a casa, Sofía ya no era la misma. El dolor había dejado de ser sorpresa. Ahora era claridad. Una claridad cruel. Ricardo estaba sentado en el sofá viendo televisión como si nada hubiera pasado en el mundo. Sofía lo observó desde la entrada y entendió algo. Él no iba a confesar. Él no iba a cambiar. Él no iba a detenerse.
porque ya había cruzado una línea donde la culpa ya no lo alcanzaba. Sofía cerró la puerta lentamente y en ese momento tomó una decisión silenciosa. No iba a enfrentarlo aún. No iba a llorar. No iba a rogar. Primero, iba a entenderlo todo. Y después decidiría qué hacer con la verdad. Porque ahora sabía algo con certeza. La traición no siempre llega con gritos. A veces llega con mensajes, con silencios, con sonrisas falsas, y cuando finalmente la ves, ya es demasiado tarde para seguir siendo la misma. Las noches se habían convertido en un espacio vacío, lleno de pensamientos que no la dejaban respirar. Cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo. El mensaje en la pantalla, el nombre de Claudia, la sonrisa distraída de Ricardo y ese silencio que lo decía todo sin necesidad de palabras. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión elegante. Todo estaba en su lugar, pero nada estaba bien. Durante días, Sofía actuó como si nada hubiera cambiado. Se levantaba temprano, preparaba el café, limpiaba la casa, respondía a mensajes de sus hijos con normalidad. Desde afuera, seguía siendo la misma mujer, pero por dentro estaba rompiéndose en silencio y al mismo tiempo estaba observando, porque ahora Sofía ya no era solo una esposa herida, era alguien que necesitaba respuestas. Empezó con pequeñas cosas. Detalles que antes ignoraba ahora se volvieron piezas de un rompecabezas oscuro. Ricardo ya no dejaba su teléfono en ningún lugar visible. Incluso cuando estaba en casa, lo mantenía en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Cuando sonaba, salía de la habitación para contestar. Demasiadas coincidencias, demasiada precaución. Una tarde, Sofía fingió salir a comprar, pero en realidad se quedó cerca de la casa, observando desde lejos. Quería ver, simplemente ver. A los 20 minutos, Ricardo salió, vestido con ropa elegante, como si tuviera una reunión importante. Pero no fue a una oficina, no tomó el camino habitual. Sofía lo siguió a distancia. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una mezcla peligrosa de dolor y necesidad de verdad. Ricardo condujo hasta un café en el centro de la ciudad. Sofía se quedó en el auto, observando desde lejos. Minutos después, Claudia llegó. Cuando ella apareció, el mundo de Sofía se volvió completamente silencioso. La vio entrar sonriendo. La vio acercarse a Ricardo. La vio sentarse frente a él con una confianza que solo existe cuando ya no hay secretos. Y entonces, vio lo imposible. No era una conversación casual. No era una reunión inocente. Era complicidad. Miradas largas, risas suaves, contacto físico. Ricardo tomó la mano de Claudia sobre la mesa, y en ese instante, algo dentro de Sofía se rompió de una forma definitiva. No gritó, no lloró, no se movió, solo miró, como si su propia vida se estuviera alejando de ella lentamente. El mundo seguía funcionando afuera, pero dentro de ella todo se había detenido. Esa noche, Sofía volvió a casa en silencio. Ricardo llegó horas después. «¿Reunión larga?», dijo él, como siempre. Pero ahora, esas palabras ya no significaban nada. Sofía lo miró sin emoción. «Claro», respondió simplemente, y esa fue la primera vez que Ricardo sintió algo extraño. Una frialdad nueva, un cambio invisible. Pero no le dio importancia, porque la culpa tiene esa habilidad peligrosa. Hace que uno crea que nada pasará. Los días siguientes fueron aún más reveladores. Sofía comenzó a revisar documentos en secreto, extractos bancarios, movimientos financieros, llamadas, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Transferencias a nombre de Claudia, viajes pagados por Ricardo, regalos costosos, pero había algo más, algo que no esperaba. Ricardo había comenzado a mover propiedades, casas, activos, incluso cuentas compartidas, como si estuviera preparando algo, como si estuviera construyendo una vida paralela. Sofía sintió un escalofrío profundo. Esto ya no era solo una infidelidad, era planificación. Era planificación, era estrategia, era traición con intención. Y Claudia no era una víctima de ese juego, era parte activa, una pieza clave. Esa noche, Sofía no durmió nada. Se sentó en la oscuridad del salón, mirando la ventana. La ciudad seguía viva afuera. Luces, coches, personas, vidas normales. Pero la suya se había roto.
Y entonces lo entendió. No iba a recibir una explicación, no iba a haber arrepentimiento, no iba a haber justicia automática. Si quería respuestas, tendría que tomarlas ella. Al día siguiente, Sofía cambió, no de forma visible, no para Ricardo, pero por dentro algo se volvió firme, frío, calculador. Empezó a planear. Contactó discretamente a un abogado antiguo que conocía desde años atrás. Al principio no dijo nada importante, solo preguntas generales, información, escenarios, pero cada conversación la hacía más consciente de la magnitud del problema. Si Ricardo seguía así, podía dejarla sin nada, no solo emocionalmente, también legalmente. Y eso fue el momento exacto en que Sofía dejó de ser pasiva. Empezó a recopilar pruebas, capturas de mensajes, registros, fechas, fotos, todo lo que podía. Cada noche, mientras Ricardo dormía, Sofía trabajaba en silencio. Su dolor se estaba transformando, y no en debilidad, sino en algo más peligroso: determinación. Una tarde ocurrió algo inesperado. Claudia llamó a la casa. Ricardo no estaba. Sofía contestó. Hubo un segundo de silencio, y luego la voz. «Hola, ¿está Ricardo?» Sofía reconoció esa voz inmediatamente. Su mano apretó el teléfono. «No está», respondió con calma. Silencio. Y luego Claudia dijo algo que cambió todo. «Dile que lo extraño. Ayer fue perfecto. El mundo se congeló otra vez. Pero esta vez...» Sofía no cayó. Esta vez escuchó, analizó, guardó y entendió. No había vergüenza en Claudia, no había miedo, solo seguridad, como si nada pudiera tocarlas, como si la vida de Sofía no existiera en su mundo. Cuando colgó, Sofía no rompió nada, no lloró, simplemente se quedó sentada y por primera vez imaginó algo que antes no se permitía, no solo enfrentarlos, sino destruir lo que habían construido. Ricardo llegó esa noche tarde otra vez. Entró relajado, cansado, pero satisfecho. Sofía lo miró desde la cocina. «¿Todo bien?», preguntó él sin sospecha. Sofía sonrió ligeramente, una sonrisa que él no entendió. «Sí, todo bien», respondió ella. Pero por dentro, nada estaba bien, porque en ese instante, Sofía ya no estaba en crisis. Estaba en otra etapa, una más oscura, una donde el dolor ya no era lo importante. Solo lo era el siguiente paso, y ese paso sería irreversible. El día amaneció como cualquier otro. El sol entraba por las cortinas, la casa estaba en silencio y el mundo afuera seguía su rutina normal, como si nada estuviera a punto de cambiar para siempre. Pero dentro de Sofía, todo era distinto. Esa mañana se levantó temprano, como siempre. Preparó café, ordenó la cocina y revisó la casa con una calma extraña, casi inquietante. Sus movimientos eran suaves, controlados, como si cada gesto estuviera calculado. Ricardo todavía dormía, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía lo miró sin dolor, solo con decisión. Ese día no era como los otros. Ese día todo terminaría. Durante semanas, Sofía había construido cada pieza del plan en silencio. No actuó impulsivamente, no gritó, no enfrentó, observó, registró, guardó pruebas, documentó cada traición, cada transferencia, cada mensaje, cada mentira. Y lo más importante, entendió algo esencial. Ricardo no solo la había engañado, había intentado borrar su vida, dejarla sin nada, sin dignidad, sin futuro, sin voz. Y Claudia no era solo la amante, era cómplice, parte activa de una historia construida sobre la traición. Pero Sofía ya no era la mujer que esperaba explicaciones, ya no era la esposa que lloraba en silencio. Ahora era alguien que había dejado de sentir miedo. A media mañana, Sofía hizo una llamada. «Hoy», dijo simplemente. Del otro lado, el abogado respondió con una frase corta. «Todo listo». Sofía colgó, respiró profundo y esperó. Ricardo bajó cerca del mediodía, vestido elegante, como siempre, con el teléfono en la mano, distraído, como si el mundo girara a su favor. «Voy a salir un rato», dijo él sin mirarla. «¿No?», respondió Sofía con calma. Ricardo levantó la mirada, confundido. «¿Qué?». Sofía lo miró directamente, sin rabia, sin lágrimas, sin temblor, solo verdad. «Hoy no vas a salir». Ricardo frunció el ceño.
Sofía, no empieces. Pero antes de que terminara la frase, el timbre de la casa sonó. 3 veces. Fuerte. Definitivo. Ricardo abrió la puerta. Y el mundo cambió. 2 abogados entraron primero, luego un notario, después un oficial. Silencio. Un silencio pesado, absoluto, que llenó cada rincón de la casa. Ricardo miró a Sofía. ¿Qué es esto?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Sofía no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la mesa del comedor, colocó una carpeta y la abrió. Esto, dijo con voz firme, es la verdad que tú no quisiste decirme. Ricardo tomó los documentos. Su rostro cambió al instante. Confusión, luego tensión, luego miedo. Mensajes impresos, transferencias bancarias, registros de propiedades, fotos, todo, absolutamente todo. Ricardo levantó la mirada. Tú me estás vigilando. Sofía negó lentamente. No, me estabas destruyendo y yo solo estaba mirando. El silencio volvió a caer, más pesado, más profundo. En ese momento, Claudia llegó. No estaba invitada, pero ya era tarde. Entró sonriente, hasta que vio la escena. El oficial, los documentos, el rostro de Ricardo y el de Sofía. Su sonrisa desapareció. ¿Qué está pasando?, preguntó Claudia con voz insegura. Sofía se giró hacia ella. Por primera vez, la miró sin emoción, sin cariño, sin historia, solo realidad. Esto, dijo Sofía, es el final de tu papel en mi vida. Claudia retrocedió un paso. Ricardo intentó hablar. Sofía, podemos arreglar esto. Pero Sofía levantó la mano. No. Una sola palabra. Corta. Definitiva. El oficial dio un paso adelante. Señor Ricardo, hay evidencias de fraude, ocultamiento de bienes y transferencia ilegal de propiedades. El rostro de Ricardo se desmoronó. Claudia comenzó a temblar. Yo no hice nada malo, dijo ella. Sofía la miró. No, respondió. Solo ayudaste. El silencio después de esas palabras fue devastador, porque no había gritos, no había drama exagerado, solo consecuencias. Ricardo se giró hacia Sofía, desesperado. «Esto es por ella. Estás arruinando todo por una locura». Sofía lo observó unos segundos, y luego sonrió. Una sonrisa triste, pero libre. «No, Ricardo», dijo ella. «Esto no empezó hoy». Se acercó lentamente. «Empezó el día que dejaste de mirarme y empezaste a mentirme». El silencio volvió, y esta vez nadie respondió. Ricardo fue notificado formalmente. Claudia también fue citada. Las propiedades comenzaron a ser congeladas, las cuentas bloqueadas. El plan que Sofía había construido en silencio había funcionado. Sin gritos, sin escándalo, solo verdad legal. Cuando todo terminó, la casa quedó en silencio otra vez. Pero ahora era un silencio diferente. No de dolor, sino de cierre. Ricardo estaba sentado, derrotado. Claudia ya había salido con su abogado, y Sofía estaba de pie frente a la ventana, mirando el jardín. El mismo jardín que había cuidado durante años, el mismo lugar donde había creído en un futuro que nunca fue real. Ricardo habló por última vez. ¿Esto es lo que quieres? ¿Destruirnos? Sofía no se giró. No, respondió suavemente. Esto es lo que tú elegiste cuando decidiste destruirme primero. Silencio. Ricardo no respondió, porque no había nada que decir. No había excusas suficientes. No había palabras que arreglaran años de engaño. Sofía tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo. Sin mirar atrás, dijo: «No te odio, Ricardo». Pausa. «¿Eso sería seguir atada a ti?» Y salió. La puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía respiró libre. No había ganado porque destruyó a otros. Había ganado porque dejó de ser víctima, porque entendió que el amor no debería doler así, y porque, al final, la mayor venganza no fue destruirlos. Fue reconstruirse a sí misma sin ellos. El sol brillaba afuera, el mundo seguía, y Sofía también.